Buenos días amigos, buenas tardes, buenas noches, a los que nos están observando en este momento, los que están asistiendo a esta semana al módulo 2, que es en la semana 10, que corresponde a las buenas prácticas a bordo de embarcaciones menores, el tema general, y luego los requisitos para exportación y casos de éxito. En realidad, lo que vamos a ver en este momento es los requisitos para exportación a Estados Unidos, que es el principal mercado de nuestros productos en América Latina, de tal forma que ustedes podrán tener una idea general, los que de alguna manera no han estado relacionados con el tema, de cómo llegar a estos mercados. La FDA ve el tema de marisco, ve el tema de huevos, ve el tema de vinos, el tema de alimentos para mascotas y todos esos elementos que llegan al mercado de los Estados Unidos, y el FDA es el encargado pues de controlar el ingreso por los temas de inocuidad y calidad. Entonces, los requisitos de la FDA para exportar alimentos a Estados Unidos es un tema muy discutido, muy conocido. Hay diferentes momentos en que se imparten cursos sobre cuáles son los requisitos para exportación. Estamos en este momento a las puertas de nuevos requisitos, por ejemplo el de trazabilidad, que comienza ya primero de enero del próximo año, de 2018. En esos requisitos hay necesidad de demostrar el origen de los productos, de dónde son obtenidos, a fin de combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Por ello, el FDA también tiene oficinas en Latinoamérica para aclarar, para orientar cuáles son los requisitos que se exigen en estos mercados. ¿Qué entienden ellos por alimento? Alimento significa artículos usados para el alimento exactamente, o bebidas para humanos u otros animales. También la goma de mascar entra en el concepto de alimento de la FDA, y también los artículos usados como componentes de tales artículos. Por ejemplo, los colorantes que se usan en los alimentos están considerados dentro del ámbito del FDA. Los requisitos básicos para la exportación a los Estados Unidos es: todo alimento ofrecido para importación en los Estados Unidos tiene que cumplir los mismos requisitos de los productos domésticos, tales como cumplir con las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué significa eso? Eso no es solamente un elemento en Estados Unidos, sino también en Europa. ¿Sí? Los productos que se exportan a Europa y a Estados Unidos deben de cumplir los mismos requisitos sanitarios y de inocuidad que tienen los locales. O sea, no le van a exigir una cosa diferente al que produce en Nueva York que al que produce en América Latina, por ejemplo. Igual es en Europa. Y cualquier otro tema específico sobre etiquetados y registros, etcétera, son elementos que exigen para el ingreso a ese mercado. También exigen lo que se llama el aviso previo. Hay que cumplir con ese tema del aviso previo. Eso fue iniciado a raíz de los atentados en Estados Unidos, y hay necesidad de avisar con tiempo, con anticipación, cuando los productos van a ingresar a los Estados Unidos. Los requisitos básicos que los alimentos tienen que tener son los siguientes: deben de ser inocuos, que es de lo que hemos venido hablando durante las 10 semanas que tenemos de estar aquí compartiendo estos módulos. Tienen de estar libres de contaminación, lo hemos visto ya tanto en pescado, en pescado de cultivo, como en el pescado, como en los camarones, y también en la captura de los animales salvajes. También ese es un tema que deben de cumplir.
libres de contaminación microbiana, química, suciedades y de otro tipo, física. Manufacturados bajo buenas prácticas de manufactura. O sea, hay elementos como, por ejemplo, el HACCP, que es necesario contar con ello para ingresar a los Estados Unidos. Ese se basa en las buenas prácticas de manufactura. Si nosotros no desarrollamos en nuestras plantas las buenas prácticas de manufactura, es muy difícil que podamos cumplir un HACCP, porque el HACCP está basado principalmente en las buenas prácticas de manufactura. Cumplir con reglas y procedimientos administrativos requeridos, registros, aviso previo, etcétera, y etiquetado apropiadamente. Vamos a ver algunos datos sobre esta parte. Hay que registrar los establecimientos. ¿Quiénes tienen que registrarse? Tienen que ser fabricantes o procesadores, empacadores, operadores de almacenamiento, y el requisito se aplica a todas y cada una de las instalaciones, no a firmas o compañías en conjunto. Yo puedo tener una compañía que tiene varios centros de procesamiento y de exportación, y yo debo registrar cada establecimiento. No puedo registrar la firma y en esa firma incluir todos los espacios que tenga para producir. No, deben de ser registrados de manera independiente. Aquí hay unas notas acerca del registro. Se recomienda que el registro se haga a través de la página del FDA, y ahí ustedes van a tener en los documentos que se les van a colocar a ustedes en la red, van a encontrar en la dirección donde ustedes pueden registrarse. El registro es gratis. Necesita indicar un agente en los Estados Unidos. Ese agente no tiene que ser un agente aduanero. Ese agente es una persona que usted la identifica, que reside en los Estados Unidos, que está disponible las 24 horas del día para recibir notificaciones, avisos o requerimientos de las autoridades cuando sea necesario. Una vez que el establecimiento se registra, no se requiere un registro nuevo, a menos que la firma se mude o se cambie de dueño. Así hay que volver a registrar, si no, con una vez es suficiente. Para un cambio de dueño, incluso para una fusión de empresas o cambio de dirección, se necesita cancelar el registro anterior y someterse a uno nuevo. O sea, el control sobre estos elementos es minucioso, minucioso en el sentido de que si usted se cambia de lugar, tiene que registrarlo de nuevo, anular el registro anterior, no puede quedarse con el registro que ya tenía, sino que registrarse de nuevo en la nueva dirección o cuando ha cambiado de dueño. Las oficinas de distrito y las regionales de la FDA no ofrecen apoyo técnico para el sistema de registro. El FDA, las oficinas regionales, no están para ofrecer ese servicio de registro. Eso es de cada exportador, de cada productor que quiere exportar a los Estados Unidos, tiene que hacerlo de manera independiente. Aquí está una forma, ustedes lo están viendo, una forma de cómo es el registro cuando se va a utilizar, se va a incorporar pues la instalación que uno tiene para exportar a los Estados Unidos. El agente en los Estados Unidos, del que hablábamos hace un poco, que había que nombrar a un agente, es requisito para las instalaciones del extranjero identificar un agente en los Estados Unidos. Eso es lo que vimos hace unos minutos. El agente en los Estados Unidos puede ser cualquier persona que resida o sostenga un domicilio de negocios en los Estados Unidos y que esté presente físicamente en Estados Unidos. No puede ser que yo tenga allá, que me nombre agente y yo esté fuera de los Estados Unidos. No, tiene que ser una persona que viva en Estados Unidos y que esté físicamente presente en los Estados Unidos. Una persona se define como un individuo, sociedad, corporación o asociación. O sea, no necesariamente tiene que ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, pero
tiene que tener domicilio en los Estados Unidos. El agente en los Estados Unidos optará como un vehículo de comunicación entre el FDA y la instalación, tanto para comunicados rutinarios como de emergencia, a menos que la instalación opte por designar a un contacto de emergencia diferente. Eso es opcional. Contar con un agente en los Estados Unidos para el propósito de registro no limita a la instalación extranjera designar a otros agentes para otros propósitos. Por ejemplo, yo puedo tener un agente en Estados Unidos que me represente ante el FDA, pero puedo tener una compañía o otro agente para los efectos de comercialización. O sea, no tiene que ser el mismo, pero sí tiene que haber una persona que se identifique como su agente en los Estados Unidos. Si las operaciones son estacionales, indique las fechas en que estén operando. O sea, si su empresa no opera todo el tiempo, sino digamos hay periodos en que opera, entonces digamos que usted tiene un cultivo de pescado y eso solamente opera en una época del año, entonces usted tiene que definir en qué época es que está trabajando. Dice, allí hay como ven, hay una página donde hay que seleccionar todas las operaciones que usted desarrolla. O sea, el formulario es tal que establece, aquí los tenemos, que puede ser almacén o bodega, puede ser productos herméticamente sellados que no requieren refrigeración, pueden ser proveedor de agua y comida a aviones y embarcaciones, puede ser procesador de moluscos, puede ser comisariato y esterilizador bajo contrato, o sea que usted puede esterilizar algunos productos basados pues en contratos con los proveedores de la materia y usted tiene que registrarse de esa manera. Aquí están las opciones, usted tiene que acercarse al que más se aplique a lo que usted hace. Cuando termine de entrar, dice, de entrar toda la información, ahí dice que hay que seleccionar, esa es la palabra, e inmediatamente verá un mensaje con el número de registro y número de identificación personal para hacer el cambio de registro. O sea, ahí, una vez que usted llena, da al submit y aparece su número de registro. El aviso previo. ¿Qué significa aviso previo? Dice, todas las entradas que incluyan alimentos o suplementos dietéticos, incluyendo muestras y entradas a la zona franca o en ruta a otros países, necesitan aviso previo. Por ejemplo, estoy, digamos, aquí en Centroamérica y estoy exportando larvas a Taiwán, por ejemplo. Y mis larvas pasan por el aeropuerto de San Francisco porque ahí hacen transbordo para Taiwán. Entonces, yo tengo que hacer un aviso previo, aunque los productos solo llegan al aeropuerto y cambian de avión. Usted tiene que haber ese aviso previo. Para entradas por correo internacional, el aviso se hace antes de que se haga el envío. El recibo con la confirmación debe acompañar a la entrada. Eso cuando hacen por correo. Entradas que no tienen aviso previo, aquí hay o presentan algún problema, no pasan el sistema electrónico, o sea, OASIS. En este caso, el único recurso es con aduana, o sea, si no tienen aviso previo o no lo hicieron, entonces algunos reglamentos específicos, buenas prácticas de manufactura, empacar y almacenar alimentos, esos son los que usted tiene que aplicar. Aquí están definidos los reglamentos específicos que usted tiene que aplicar. Es el 21 CFR 110 para buenas prácticas para manufactura, empacar y almacenar alimentos, buenas prácticas para empacar y almacenar suplementos dietéticos, alimentos empacados de baja acidez, alimentos acidificados para jugos y pulpas, para pescados y mariscos, alimentos estandarizados y para mariscos hay uno específicamente. Aquí está la nueva versión de HACCP. Hay una versión creo que es del año 97, por allá, pero aquí dice 95,
cuando se publicó la reglamentación para pescados y mariscos. En 1995 se publicó esa reglamentación del HACCP, que es un elemento que ustedes deben de tener, un sistema que ustedes deben tener instalado, deben de haber, tienen que tener el HACCP en sus plantas, y es un elemento que les da, es un sistema que les da a ustedes la seguridad de que sus productos son inocuos. Entonces dice, el HACCP para pescados y mariscos comenzó en 95, avisaron en el 95, y cuando avisaron en el 95 que se iba a poner en práctica, se puso en práctica hasta el 97. O sea, dieron 2 años para poder discutir, para poder acomodarse a ese sistema, de tal manera y desde entonces, desde el 95, desde el 97 que se comenzó a aplicar, para esta fecha, la última versión de modificación ha sido en el 2011. Aquí tienen ustedes en pantalla la cubierta del documento. Es un documento de aproximadamente 400 páginas y tiene diferentes elementos incluidos. Algunos ya habíamos visto esta parte del documento específico. Aquí está lo que contiene la guía HACCP, contiene cómo hacer análisis de peligro y desarrollar un plan HACCP, le indica ese manual cómo hacerlo, peligros potenciales para ciertas especies, patógenos en el área de pesca, parásitos, toxinas naturales, formación de histamina, contaminantes químicos y plaguicidas, metilmercurio, medicamentos para acuacultura, formación de toxinas por abuso de temperatura, toxinas botulínicas, supervivencia de bacterias patógenas según proceso, contaminación de bacteriana post proceso, declaración de alérgenos, etc. O sea, aquí tenemos un resumen, una lista breve de lo que contiene esta guía HACCP. De tal manera que sería interesante que los que no están familiarizados con el tema, algunos de ustedes son habituales usuarios de este documento, pero habrán algunos pues que no están familiarizados. Esto es básico para poder exportar. Si usted no tiene un plan HACCP en su planta, va a ser difícil que usted pueda exportar. El plan HACCP es para cada producto, que usted tiene. No es un plan HACCP para la planta, es un plan HACCP para cada producto que usted va a enviar a los Estados Unidos. Hay ocasiones en que los productos enviados a los Estados Unidos son detenidos sin examen, o sea, son detenciones inmediatas, sí. Dice un producto, firma exportador, etcétera, puede entrar en la lista de detención sin examen físico cuando existe información que indique que sus productos podrían no ser inocuos, no se manejaron de forma sanitaria violan las leyes del país de donde proviene o Estados Unidos. O sea, si su producto por alguna razón se conoce que está violando las reglamentaciones de su país, es detenido inmediatamente, sin examen, sin necesidad de que haya, digamos, un análisis del producto. No, de ninguna manera, ahí nomás lo detienen y es rechazado. Algunos productos de detección inmediata sin examen, algunos elementos de detección sin examen es los productos marinos, si están mal etiquetados, si tienen mercurio, histaminas, etcétera, y cómo saben ellos que lo tiene. Por ejemplo, puede ser historias previas, puede ser alguna denuncia, puede ser cualquier elemento que indique que su producto lleva histaminas o mercurio, son objeto de detención inmediata. También si no tienen un plan HACCP, también son detenidos, y si se conoce o se sospecha que hay salmonela. Recuerdo un caso de unas fresas en Guatemala. Nunca se encontró el patógeno, pero había sospechas de que tenían un patógeno que pues estaba
que es peligroso para la salud, y entonces eso hace muchos años se detuvo básicamente para no poner en riesgo la salud de los consumidores. También, si la miel, por ejemplo, tiene cloranfenicol, el problema del cloranfenicol en la miel es que a veces las colmenas se contaminan de algún patógeno, entonces los productores usan cloranfenicol. Entonces el cloranfenicol no puede estar incluido entre los productos alimenticios que se consumen. Entonces se detienen sin examen, sin hacer nada. Dice, este producto tiene estas y estas condiciones, entonces se detiene. Enlatado y gasificado que no se han sido procesados, y productos frescos que tienen pesticidas. El tema de los pesticidas es un tema que viene arrastrándose de ya por los años 70, cuando se usaban muchos plaguicidas en el área, y la contaminación con eso era bastante fuerte. Hay muchas experiencias sobre eso, muchas historias sobre eso. Los pesticidas fueron acusados de muchas cosas, inclusive de ablandar las cáscaras de los huevos de las aves. Entonces quedó la regulación de que no podían consumirse productos que contenían pesticidas. Ejemplos de alternativa disponible si una entrada es detenida. Por ejemplo, si yo tengo un producto, ¿cuáles son las alternativas que tengo? Entonces aquí vamos a poner un ejemplo. Traigo aquí un ejemplo del pescado con residuos de medicamentos. Seguramente este pescado estuvo sometido a acuicultura, y entonces ahí le aplicaron algún medicamento para combatir algún problema que tenía en los estanques o en las jaulas o donde fuera. Entonces los pescados y mariscos deben ser procesados bajo HACCP, en adición a las buenas prácticas de manufactura, para asegurar que estén libres de contaminación y que sean inocuos. O sea, eso digamos que eliminaría si se procesan bajo el plan HACCP. Entonces eliminaría la situación de los medicamentos. Pero si eso no es, ¿cuál es la alternativa? La detención automática sin examen puede someter documentos de un término de 10 días para refutar la apariencia de violación. Pruebas de un laboratorio privado en Estados Unidos de que el producto no tiene residuos de medicamentos, el plan HACCP y otra documentación. Por ejemplo, si usted tiene una detención automática por los motivos que estábamos comentando, entonces usted puede presentar descargo, ¿verdad? Pruebas de descargo, examen de laboratorio en Estados Unidos, pruebas de su plan HACCP que ha manejado durante toda la producción acuícola, y eso lo presenta y pues es examinado, y cualquier otra documentación que le sirva de soporte. Quiero mencionarles que mientras eso está sucediendo, todos los costos son suyos. O sea, aquí le detuvieron el producto, está en un almacén, y todos los costos que eso genera corren por su cuenta. Si la detención está basada en pruebas de laboratorio, el producto ahí ni que nada, el producto no puede ser reacondicionado, el producto se rechaza, y entonces solo puede ser destruido o reexportado. Que cuando dicen destruido puede ser incinerado normalmente o reexportado. O sea, esas son las alternativas que tendríamos. Y aquí ustedes tienen un diagrama de cuáles son los caminos que usted tiene, y cuáles son cómo es que si procede un rechazo, si procede un ingreso del producto a los Estados Unidos, o es rechazado. Así que tienen ustedes tienen ahí el gráfico muy explícito para que ustedes lo puedan examinar y tengan una guía de conocimiento sobre este tema. Ejemplos exitosos, de países exitosos, podría citar 2, por ejemplo, 3 tal vez.
México, por ejemplo, con el tema de atún. Ellos en un momento determinado, por un tema de delfines, ellos no pudieron exportar más atún a Estados Unidos, y entonces desarrollaron su mercado interno y su mercado con Europa y Asia, y ellos lograron superar esa situación teniendo éxito en sus exportaciones. También podría citar el caso de Honduras. Honduras es el primer exportador de filete fresco de tilapia de América Latina, o sea, y probablemente de muchas partes del mundo, porque ellos tienen una buena producción, tienen una buena calidad, y ellos son exitosos, igual que con el cultivo de camarones son exitosos. De manera que esos países son, digamos, evidencia de que se pueden hacer las cosas. Honduras exporta a Europa, exporta a Estados Unidos, exporta a diferentes partes del mundo, una acción exitosa de su trabajo. Igual, como decía, México, un gran exportador. Bien, y gracias por su atención, y nos estaremos viendo la próxima semana.